Buenas tardes con todos, mi nombre es María Fernando Villus y el día de hoy voy a explicar la resolución del examen parcial del curso de procesal penal. La primera pregunta sería, ¿considera usted que el ministro del Interior tiene algún privilegio y en caso que así fuera, qué privilegio tendría? Explique por qué los privilegios establecidos en la Constitución entorpecen la jurisdicción. Fundamente su respuesta. Considero que efectivamente el ministro del Interior sí tendría un privilegio, esto basado en el artículo 99 de nuestra Constitución, la cual menciona que será la comisión permanente quien se encargue de acusar ante el Congreso, la comisión de algún hecho delictivo. Y por otro lado, también esto sería en concordancia con el artículo 100, el cual menciona el antejuicio político. ¿Por qué hago mención de estos artículos? Es porque efectivamente estos artículos solamente podrán ser aplicados ante una persona que tenga un cargo público. Tal es el caso del ministro del Interior, ¿no? Una persona que no tenga un cargo público será simplemente investigada directamente por la Fiscalía. No pasaría por un antejuicio político ni por la comisión permanente para que es por parte del Congreso. Si es que el Congreso decide de que efectivamente se ha cometido el hecho delictivo, es ahí recién donde la Fiscalía va a poder abrir una investigación podrá ser procesado. En una persona sin cargo público no sucedería esto, ¿no? Es por eso que sí considero que se estaría configurando un privilegio. En cuanto al explicar por qué es que los privilegios establecidos en la Constitución entorpecen la jurisdicción, considero que al haber estos privilegios estar protegidos por nuestra Constitución hacen que el proceso sea más largo, es decir, no haya una celeridad procesal, ya que antes de poder ser investigado tiene que pasar por el Congreso para que ellos decidan si efectivamente se ha configurado el delito o no. Entonces se retrasaría el proceso, ¿no? Y creo que sería mucho más largo de lo normal. Pregunta 2. ¿En caso se pueda iniciar un proceso penal en contra del ministro del Interior? Pregunta A. ¿Qué órgano jurisdiccional sería el competente para el conocimiento? En este caso, el órgano jurisdiccional competente estaría relacionado al artículo 21, inciso 3, el cual hace mención a que la competencia será en base al lugar en donde se donde se descubrieron las pruebas materiales del delito. Es por esto que yo considero que los delitos deberán juzgarse por el juzgado penal de ambas jurisdicciones, donde se cometieron los delitos, ya sea Chiclayo y Trujillo, oportunamente, ¿no? Pregunta B. ¿Considera usted que existe conexión entre los procesos instaurados contra los efectivos policiales y el seguido contra el ministro del Interior? Por lo tanto, ¿deben acumularse? ¿Por qué? Considero que sí habría conexión, esto basado en el artículo 31, inciso 3, el cual establece que varias personas vinculadas por una misma voluntad criminal cometen diversos hechos punibles en tiempo y lugar diferentes. En vista de que este delito, el de homicidio, fue cometido en Trujillo y en Chiclayo, esto configura el inciso 3 que establece que los hechos delictivos son cometidos en distintos lugares, ¿no? Y por otro lado, considero que los procesos no deben acumularse, ya que por el mismo hecho de que son foros diferentes, en el sentido de que el ministro del Interior pertenece al foro ordinario y los policías pertenecen al foro militar policial. Por lo tanto, estos procesos no pueden acumularse. Esto basado en el artículo 50 del Código Procesal Penal, el cual establece la imposibilidad de la acumulación en este caso, ¿no? Pregunta C. ¿Puede acumularse el foro militar y foro ordinario? Fundamente su respuesta. Como bien lo mencioné en la pregunta anterior, estos foros no pueden acumularse, ya que, según lo establece el artículo 50 del Código Procesal Penal,
La acumulación es improcedente cuando uno de los procesos es por acción pública y el otro por acción privada, o cuando uno de ellos se tramita en la jurisdicción ordinaria y el otro en la militar. Justamente este último párrafo aplicaría al caso. Como bien ya lo he mencionado, se trata de un ministro del Interior que pertenece al fuero ordinario y policías que pertenecen al fuero militar policial. Es por eso que esta acumulación es improcedente, es decir, no se puede dar. Pregunta 3. ¿Considera usted que el Ministerio del Interior puede ser incluido en el proceso como tercero civil responsable? No, ya que si bien el artículo 111 del Código Procesal Penal hace mención al tercero civil, este indica que las personas que conjuntamente con el imputado tengan responsabilidad civil por las consecuencias del delito podrán ser incorporadas como parte en el proceso penal a solicitud del Ministerio Público o del actor civil. Como parte de la jurisprudencia de este artículo, podemos establecer que la persona a la cual esté a cargo la persona que comete el delito, es decir, en este caso, el ministro del Interior está sometido al Ministerio del Interior porque está bajo su cargo. Si él hubiera cometido este delito como una de las funciones del ministro, el Ministerio del Interior sí podría ser incluido como un tercero civil responsable. Sin embargo, como el delito que ha cometido no era ni está establecido como una de sus funciones el indicarle a otra persona que asesine a alguien, es por ese motivo que el Ministerio del Interior no podría ser incurrido como un tercero civil responsable, porque la función o el acto delictivo que realizó el ministro del Interior no era parte de sus funciones. Por lo tanto, el Ministerio del Interior no tendría por qué ser incorporado como tercero civil responsable. Pregunta 4. ¿Considera usted que el juez de investigación preparatoria debió inhibirse? Fundamente su respuesta. Sí, ya que habría un conflicto de intereses, esto basado en el artículo 53, inciso E, el cual establece que cuando exista cualquier otra causa fundada en motivos graves que afecte su imparcialidad. Bien, ¿por qué hago referencia a este artículo? Porque si bien es cierto, el juez, o mejor dicho, el hermano del juez, es parte del estudio de abogados que representa a los policías. Por lo tanto, podría tener una influencia hacia el juez, de modo que la decisión que tome no va a ser imparcial. Es por este motivo que el juez sí debería inhibirse en base a los fundamentos que ya he explicado, ¿no? Pregunta 5. ¿Considera que el pedido del abogado de la defensa de los imputados para que el juzgado rechace la apelación del representante del Ministerio Público debe ser aceptada? ¿Por qué? No, ya que en cuanto a la segunda disposición penal del nuevo Código Procesal Penal, en cuanto al inciso 2, se establece que solo, salvo disposición contraria, regirán los plazos por la norma procesal anterior, en cuanto a los recursos interpuestos que se encuentren en vía de ejecución. En base a este artículo, y teniendo en consideración que el proceso no ha culminado, es decir, sigue su curso, se debe tomar en cuenta la norma vigente al inicio del proceso, es decir, el plazo de 5 días y no la nueva norma que indica un plazo menor que sería de 3. Es por esta razón que debería ser aceptado el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, ya que debemos seguir lo que establece la segunda disposición penal. Y por último, debo acotar que todos los artículos que he mencionado a lo largo del caso son del nuevo Código Procesal Penal. Gracias.